Bienvenidos a todos. Hola, Iberoamérica. I am so happy to be here. Estoy tan feliz de estar aquí. I'm nervous, I'm excited, but with the incredible support of Alicia and Gabriela, I feel like we're gonna have a really good time. Entonces estoy emocionada y nerviosa, pero con el gran apoyo de Alisa y Gabriela creo que vamos a la vamos a pasar muy bien. And as much as I'd like to respond to all of your hellos in the chat, I'm going to do a global hello. Y aunque me encantaría responder a todos sus saludos por el chat, les voy a decir a todos globalmente, hola. And those of you who know me can receive a hug, and those of you who don't know me, you can receive a warm welcome to this workshop. Entonces, aquellos de ustedes que me conocen reciben un fuerte abrazo, y aquellos de ustedes que no me conocen, una cálida bienvenida a este taller. I see in the chat we have Barcelona, we have Argentina, Uruguay, Chile, from all over. Mexico, I just saw Mexico, okay. He visto en el video en el chat que tenemos saludos de México, de Barcelona, de Argentina, de Madrid, de Río, de todas partes. For those of you who don't know me, I've been facilitating Insight for many, many years, and for many years I came down every Insight 4 and facilitated all or part of it. I've done other trainings in Iberoamerica years ago, and I facilitate Insight 1, 2, 3, 4, and other things. Entonces, para los que no me conocen, soy facilitador de Insight hace muchos años y he tenido la oportunidad de venir a Sudamérica para liderar el Insight 4 o presentar partes de él y ofrecer algunos otros seminarios. Facilito Insight 1, 2, 3, 4 y otras cosas. And I have the fantastic services of Ali Poo. I'm so grateful you're here, Ali. Y tengo los servicios de Ali Poo. Estoy muy agradecida de que estés aquí. And I'm happy to have you with us. Estoy feliz. So I see over 329. The number keeps going up of the people in this meeting room. I think that's incredible. Veo que ya estamos por 329 y siguen creciendo los números de personas en este grupo y creo que eso es maravilloso, es increíble. So I'm assuming some of you have been in the other workshops and some of you this may be your first time. Asumo que algunos de ustedes han estado en otras sesiones y para otros de ustedes esta es la primera vez. Now this is going to be a workshop. In other words, you're going to have to roll your sleeves up and do a little bit of work. Este va a ser un taller, así que eso significa que te toca arremangarte las mangas y hacer un poco de trabajo. And it's important that you all have a journal or something you can write on, because I'm going to be asking you several questions through the workshop that I want you to write your response to. Y es importante que tengas tu diario o algún lugar donde escribir, porque a lo largo del taller te voy a hacer varias preguntas que me gustaría que escribieras las respuestas. So have that handy for you. Así que tenlo a mano para ti. So, Alicia, are we going to turn off the chat in between, or do you want to keep it on the whole time? We leave it open. Okay, so that's fine. Because of the translation in Portuguese, in case they need it. Okay, good. So we're going to keep the chat on for those who need to communicate something. Ya. Pero por favor solamente utilízalo si necesitas comunicar algo en particular. But I'm going to ask you to not get into chat side talking. Pero me gustaría que no hables con tu ventanita de al lado. You may see someone on the participant list. You want to go, hola, Jax, I see you, Jax. But you want to do it privately through the chat. That's side talking. Entonces de repente ves en la lista y ves a algún amigo tuyo y dices, ay, hola Jack, si quieres ir a mandarle un mensajito privado, pero eso sería una versión de hablar con tu vecino de silla o tu vecino de ventanita en este caso. There will be times I will ask you to put things in the chat very specifically, so feel free then.
Y sí va a haber momentos en los que te vamos a pedir que escribas algo en el chat y en ese momento, por favor, sí utiliza el chat para eso. So earlier, Gabriela asked, how many of you during this time are finding challenges in communication? Más temprano, Gabriela preguntó cuántos de ustedes han experimentado desafíos con la comunicación en estos días. I have a friend who is living by herself, and she's working on some projects online with another colleague. And she shared with me, you know, my challenge is with this friend, and I'm not even seeing her. I just see her online, and the challenge in communication shows up. Y tengo una amiga que está sola, pasando la cuarentena sola, pero está trabajando en proyectos online con una persona más. Y dice, mis desafíos son incluso trabajar con esta persona porque no la estoy viendo y aún así tenemos desafíos en comunicación. So if you're living with your family and they're driving you crazy, Así que si estás viviendo con tu familia y te están volviendo locos, and you're having challenges communicating with them, y estás teniendo alguna dificultad al comunicarte con ellos, or you're having challenges with someone else in your life, even if they're not in your house, we'll be working with those. y si estás teniendo desafíos con alguien más en tu vida, aunque no estén viviendo contigo en la casa en este momento, también vamos a trabajar con esa oportunidad. So let's get going. Así que vamos a comenzar. So I am going to put some PowerPoint up here. Share my, let's get that closed. Okay. Presentación. And so you can all see my PowerPoint, okay, right, Alicia? Yeah. Yes, okay, todos pueden ver mi presentación. So basically, the purpose of communication, as you can see, básicamente el propósito de la comunicación, como puedes ver, is to connect people to people, es conectar personas con personas, people to ideas, las personas con las ideas, or people to action. O personas con acciones. So when we're looking at communication, there's so many books written on it. We're going to do some simple basic work here, looking at communication, how you might get reactive, etc., and options that you may be able to make. Entonces, hay tantos so I'm going to remember to allow me to translate. Oh, sorry. Sorry. Entonces, hay tantos libros escritos con la comunicación y lo que vamos a hablar es cosas específicas que podamos hacer con situaciones desafiantes en este proceso de comunicación. This is a compliment, but Alicia is so good that sometimes I forget she's there. Esto es un cumplido, pero Alicia es tan buena que a veces se me olvida que ella está ahí. You stopped sharing your screen. I don't know if it was on purpose. I did, because you're going to put up a poll, right? Okay, yeah. Yeah. How many conversations... ¿Cuántas? Yeah, go ahead. How many conversations are there taking place when two people talk? ¿Cuántas conversaciones están ocurriendo al mismo tiempo cuando dos personas están hablando? Two conversations. Make your vote here. Vota a ver. ¿Tú crees que hay 2, 4, 6, 8, 8? Okay, so it looks like 2 is leading. Pareciera que va ganando 2. 4. ¿Alguien cree que there's someone in the chat that says it's only 1? It's one conversation. Okay, good point. I hadn't thought of that. Buena pregunta. 2, okay, pueden votar en la... Okay, so we've got, okay, has everyone on the polling? It looks 50%, we're in the process. 1. Got more to go? Yeah. Okay. Very good. Still looks like 2. Then second we have 4. Todavía va ganando 2. En segundo lugar tenemos 4. Some people say 6. Some say 8. Algunos dicen 6, otros dicen 8. Some say 10. Algunos dicen 10. And I'm seeing in the chat, someone said 4. Someone said 2 or multiple. En los chats también están respondiendo 2 o múltiples, 4 o 6.
So you want us to share the results? Yep. Okay. Here are the results. Aquí están los resultados. So 47% said, when two people are talking, it's obvious. There are two conversations going on. 47% dice, claro, cuando dos personas hablan, es obvio, hay dos conversaciones ocurriendo. 33% said 4. 33% dijeron 4. 8% 6. 8% 6. And 8 and 10 tied. Y 8 y 10 conversaciones están empatados. So let's take a look at this. Vamos I'm a going to mirar close out esto. my poll. I'm going to share my screen again. Vamos a compartir de nuevo. On here. 1 second. Why is it? There it is. Bear with me. I'm not perfect on this. I'm still getting, I don't have the speed of this down here. Entonces, So, ténganme paciencia, todavía estoy aprendiendo. We all are learning here. Todos estamos aprendiendo y nos amamos. And we love each other. I hate to ruin the image some of you have on me. I'm really not perfect. Lamento dañar la imagen que algunos tengan de mí. Después de todo, no soy perfecta. So you have yourself, you have another person. So 2 people talking. Entonces, tú estás tú y está la otra persona. Así que hay dos personas hablando. So there's what I say, maybe to Alicia. Está lo que yo le digo, por ejemplo, a Alicia. Then there's what Alicia thought I said. Luego está lo que Alicia pensó que yo dije. Because very quickly what she heard, she does an interpretation of. Porque muy rápidamente lo que ella escuchó lo interpretó. And then it's what Alicia thinks or feels about what I said. Y luego está lo que Alicia piense o siente acerca de lo que yo dije. That can add meaning to it that may or may not have been in my communication. Que le puede agregar significado que puede ser que haya estado o no en mi comunicación. So let's say Alicia responds. Y imaginemos entonces que Alicia responde. So she does a response to me. Cuando ella me da una respuesta. And then, what did I think she said? I interpret it. Está, ¿qué pienso yo que ella dijo? Porque yo lo interpreto. And then there's what I think or feel about what I said. Y luego está lo que yo pienso o siento acerca de lo que ella dijo. So actually, at a minimum, there are 6 conversations. Entonces, de hecho, como mínimo, hay 6 conversaciones al mismo tiempo. Because in all this, there's the story you're telling yourself about what's going on. Porque en todo esto está ocurriendo la historia que tú te estás contando a ti mismo acerca de lo que está pasando. I didn't like her tone of voice. No me gustó su tono de voz. I don't know if I understand what she's saying, but I'm going to pretend I do. Yo no estoy segura que entiendo lo que está diciendo, pero voy a fingir que sí. So in a moment, I'm going to be asking you to start thinking of a particular person you have difficulty communicating with. Entonces, en un momento te voy a pedir que comiences a pensar en una persona con quien sueles tener dificultades de comunicación. Now, when we have a conflict or something that's headed towards a conflict in a conversation, cuando nosotros tenemos un conflicto o algo que se está moviendo hacia el conflicto en una conversación, we have something called the conflict continuum. Tenemos algo que vamos a llamar el continuo del conflicto. And on one extreme, we have artificial harmony. En un extremo tenemos la armonía artificial. Now, I have to admit, my mother, she was really good at artificial harmony. Tengo que admitir que, por ejemplo, mi mamá era muy buena en esa armonía artificial. I love my mother dearly, but when I'd ask her how she was doing, she was always, fine, I'm fine, everything's great. Yo amaba a mi mamá profundamente, pero cuando yo le preguntaba cómo estaba, siempre decía, estoy bien, todo está perfecto.
And so I could never get a sense of what was real with her in terms of her feelings. Así que nunca podía determinar qué estaba siendo real con ella en términos de sus sentimientos. On the other end of the spectrum is personal attack. En el otro lado del espectro está el ataque personal. That can be aggressive, Eso podría ser agresivo, passive aggressive, agresivo-pasivo, judgmental, desde el juicio, making the other person wrong and making the conversation about them. Poner a la otra persona que está equivocado o hacer que la conversación se trate solamente de ellos. So there's an ideal point when there's conflict and disagreement. Hay un punto ideal cuando hay conflicto y desacuerdo. Because sometimes you have to be okay disagreeing. Porque a veces necesitas estar bien con la idea de que estemos en desacuerdo. Well, I don't agree with that. Well, I don't agree with what you said, but let's look at this. And what about this? It can be a very dynamic way of communicating to help move the conversation along in a positive way. Como yo no estoy de acuerdo de lo que tú estás diciendo, o déjame pensar más veces cómo quieres decir eso, es simplemente una forma dinámica de ir buscando una conversación. So being able to disagree without making it personal. Entonces, tener la posibilidad de estar en desacuerdo sin hacerlo personal. The challenge in our relationships is that different people have different levels of comfort for a passionate debate. El desafío aquí está en que diferentes personas tienen un nivel de comodidad diferente con el debate apasionado. So for example, I was working in an organization once and was in a meeting. There were a bunch of us in a meeting. And a woman shared her point of view about what was going on. Por ejemplo, yo estaba trabajando en una organización, había varios de nosotros en el mismo salón y una mujer presentó su punto de vista acerca de un asunto en particular. And the guy in charge said, well, I don't agree and here's why. Y la persona que estaba a cargo dijo, yo no estoy de acuerdo y es por esta y esta razón. And he laid out his reasoning. Y presentó todos sus razonamientos. Now, after the meeting, that woman came up to me. Cuando terminó esa reunión, esa señora vino y se me acercó. The woman that he disagreed with. La señora con la que la persona que estaba a cargo estuvo en desacuerdo. And she said to me, did you hear how he yelled at me? Y me dijo, ¿tú escuchaste cómo él me estuvo gritando? And I'm thinking, he didn't yell, he just disagreed with her point of view. Y yo pensaba dentro de mí, él no le gritó, él simplemente estuvo en desacuerdo con su punto de vista. He was sharing a different perspective. Estaba presentando o compartiendo una perspectiva diferente. A big challenge for a lot of people is not to take disagreement personally. Un gran desafío para muchas personas es no tomar el desacuerdo como algo personal. So when there's a disagreement, we have to be aware of other people's sensitivity. Entonces, cuando estamos en desacuerdo, necesitamos estar conscientes de la sensibilidad de las demás That's the personas. first thing in making it a constructive conversation. Ese es el primer paso para crear una conversación constructiva. So I'm going to spend time talking about two different orientations in communication. Así que voy a dedicar un poco de tiempo a hablarte de dos diferentes orientaciones en la comunicación. Two-valued orientation. Una orientación de dos valores. And multi-valued orientation. Y una orientación multivalores. And I'm going to break this down. Y te voy a presentar esto de varias maneras. So two-valued orientation goes like this. La orientación de dos valores se ve así. There are clear categories, like it should be like this, you should behave this way. Everything fits into a category or a box. Hay diferentes categorías. Es como que todo entra en una caja o una categoría. Tú deberías hacer esto, no deberías hacer lo otro, esto está bien y esto está mal.
These are people who keep track of everything. They track, well, you were rude to me last week, so I'm going to be rude to you today. Estas son las personas que llevan la cuenta, así como tú fuiste antipático conmigo la semana pasada, así que voy a ser antipático contigo esta semana. They track every violation you've made to their standards, rules, or beliefs. Ellos llevan registro de cualquier violación que tú hayas hecho ante sus expectativas, creencias o acciones. And then they move into either or behavior. Either you need to agree with me or I'll be angry at you. Y entran en un comportamiento de uno o lo otro. O estás de acuerdo conmigo o me voy a molestar contigo. Or if you don't change your behavior, or else I'm going to do something. You better change or else. O algo así como, si tú no cambias tu conversación, va a pasar tal otra cosa. O cambias o ya verás. There's a lot of this going on in those kinds of conversations. Con mucho de dedito señalando en este tipo de conversaciones. And then we have you're either for me or against me, which moves into I'm right, you're wrong. Y entra mucho en estoy a favor o en contra, es decir, estoy en lo correcto o en lo incorrecto. Now, in Insight, if you haven't taken it, one of the things we focus on a lot is right, wrong. En Insight, si aún no has tenido la oportunidad de participar con nosotros, una de las cosas en las que nos centramos es en correcto e incorrecto. So we're going to focus on that aspect of two-valued orientation. Así que vamos a enfocarnos en ese aspecto de la orientación de dos valores. So what I'd like you to do is in your journal, write down a time when you needed to be right in a conversation or you just thought they were wrong. Entonces, en tu diario queremos que escribas sobre una situación en la que tú tenías la razón o querías tener la razón o que el otro estaba realmente equivocado. So take a moment and think of a situation, a person, a conversation. Think of a conversation when it got heated. Así que piensa en una conversación que se puso un poco acalorada. And you were either knew you were right. Y que tú estabas en una posición en la que o tú sabías que tenías razón. Or they were wrong. O estabas convencido de que ellos estaban completamente equivocados. And I want you to use this particular example from your life as we go through this workshop. Y quiero que mientras sigamos avanzando en este taller, sigas utilizando este ejemplo práctico de tu propia vida. So make sure you write down what they were wrong about or what you were right about. Así que asegúrate de escribir, entre otras cosas, qué era en qué estaban ellos equivocados o en qué tenías tu razón. So I'm going to give you about 30 seconds to write that down. Te voy a dar como 30 segundos más para que sigas escribiendo. Maybe it's with one of your parents. Quizás es con alguno de tus padres. It could be a boss or a coworker. Podría ser con un jefe o un compañero de trabajo. If you can't think of anyone specifically, think of the people who drive you crazy when you're driving your car. Si no se te ocurre nadie en particular, considera en esas personas que te vuelven loco cuando vas manejando tu auto. Okay, so when you're right, when you're in the position of I'm right and you're wrong, there is sorry. Cuando tú estás en una posición de yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado.
there is a price you pay. There's a consequence for being in that two-valued orientation. Hay un precio que tú pagas al estar en esa orientación de solo dos valores. Because when in Insight we talk about the awakening heart, living from your heart. Porque en Insight nosotros hablamos acerca del despertar del corazón, el vivir en tu corazón. And when we're in a position when we need to be right, we're in our head, we're no longer in our heart. Cuando nosotros tenemos una posición en la que yo tengo que tener la razón, estoy viviendo en mi cabeza y no en mi corazón. So, some of the consequences or prices you pay when you have to be right. Algunas de las consecuencias o precios que pagas cuando quieres tener la razón. You create separation. You're not connected to them. It's me versus them. Es que creas separación, no estás conectado, eres tú en contra de ellos. You avoid dealing with the deeper issue because you're blaming them as wrong. Evitas lidiar con el problema más profundo porque te estás encargando de hacer que la culpa o el error sea de ellos. The price you pay is you just feel like a victim. They always do this. Oh, I'm at the mercy of their behavior. El otro precio que pagas es sentirte víctima. Es que yo, pobrecito, yo soy víctima de sus comportamientos. They always treat me this way. Ellos siempre me tratan así de mal. They don't understand me. Ellos no me entienden. Also, when we have a need to be right, we're doing our best to maintain a false sense of control. Cuando nosotros estamos poniendo empeño en tratar de tener la razón, estamos también manteniendo un falso sentido de control. Because if we're right, we have a belief about what's right. Porque si nosotros tenemos la razón, tenemos una creencia acerca. And if someone challenges that, it can shake our belief, and that's uncomfortable for someone in two-valued orientation. Porque si alguien hace algo diferente, de alguna manera es como que remece mi estructura y eso puede ser muy incómodo para algunas personas en la orientación de dos valores. Right. And we get to be in judgment rather than being in our heart. Y el otro precio es que estamos en juicio en lugar de estar en nuestro corazón. In Insight, we say, would you rather be right or happy? En Insight te preguntamos, ¿prefieres tener la razón o ser feliz? And so when you're in judgment, you're no longer in a loving relationship to them. Y cuando estás en juicio, ya no estás en una relación amorosa con ellos. So in your journal, write about the price you pay in the situation you just wrote about, the price you pay when you have to be right or make them wrong. Entonces, ahora, por favor, escribe en tu diario acerca de la situación que hiciste en la primera parte, cuáles son los precios que pagas por querer tener la razón. Leslie, someone is asking if you could talk a little bit more about the false sense of control. Yes. The false sense of control. Control is one of the greatest desires of humans, to have a sense of control. And so that drives a lot of our reactive behavior. Los seres humanos queremos tener la razón, queremos tener una sensación de que estamos en control. Y por esa intención de querer controlar, eso motiva o desencadena algunos de nuestros comportamientos reactivos. We like to believe we're right. Queremos creer que nosotros tenemos la razón o estamos en lo correcto.
And being right gives us a sense that our world is in order, that things make sense. Y tener la razón nos da una sensación de que el mundo está organizado, de que hace sentido lo que está pasando a mi alrededor. And this is very important for people with a two-valued orientation. Y esto es especialmente importante para aquellas personas que tienen una orientación de solo dos valores. Because if someone challenges their sense of being right, it can shake their sense of what's real. Porque si alguien desafía su necesidad de tener control o estar en lo correcto, eso puede significar para ellos un desafío en qué es lo que es real. And they tend to take it really personally as a personal threat to them. Y suelen tomárselo esto como una amenaza personal. So what they do is they assert their rightness so they can have a sense of, this all makes sense to me, I'm in charge, I'm in control. Y lo que pasa es que estas personas entonces imponen o intentan imponer su razón o su punto de vista para tratar de sentir que está todo bien, que están en control de lo que está ocurriendo. I hope that helped to clarify that a little bit more. Espero que esto haya ayudado a clarificar esa pregunta. Okay, so I am going to come out of the share, and what I'd like to see is a raise of hands. Entonces, How lo que me gustaría ver ahora es que levantando la mano, y eso lo hacen en la cajita de participantes, How many of you had an awareness around the price you paid that you hadn't thought of that before? ¿cuántos de ustedes se dieron cuenta tomaron conciencia de un precio que estaban pagando en esa comunicación de la que no se habían dado cuenta aún? Consider this. Someone will mute everybody. Wait. Give me 1 second. Okay. No te estoy tocando nada. So 80 of you said, yeah, I had an Muchos de ustedes levantaron la mano diciendo, sí, tuve una toma de conciencia. I think it's Gaby. Give me 1 second. Okay. Yeah. It's only now you and me. Okay, great. So what I'd like to do now is raise your hand if you would like to share in the Entonces, large group. si te gustaría ahora compartir en el grupo grande About the awareness you had específicamente acerca de la toma de conciencia que tuviste when you needed to be right and the price you paid for doing that. I'm only going to take about 3 or 4 people right now because we have a lot to cover. acerca de qué pasó en ese momento en el que hiciste más importante tener la razón y cuál es el precio que pagaste. Solamente vamos a escuchar de 3 o 4 personas porque tenemos mucho que cubrir. So Entonces, Alicia, you'll call on them. Gustavo, Yo te digo, ¿quién estaba hablando por ahí? Gustavo, puedes abrir tu micrófono ahora. Perfecto. ¿Me copias? Sí, te escuchamos. Hola Leslie, ¿cómo te va? Hace muchos años que no nos vemos. So, Gracias. hi Leslie, there has been a long time since the last time we saw you. Y recuérdate, Gustavo, de dejarme traducir. Yes, sorry. Go ahead. Bueno, una de las cosas que siento es separación, One of the things that I feel is separation, resentimiento, resentment, miedo, fear, confusión confusion, y frialdad sexual en el caso de una mujer. and when in a relationship with a woman, not wanting like a coldness in our sexual relationship.
Thank you. Yeah, Gracias. thank you. Those are really good examples, because often it's not just one consequence or price we pay. There are a number of prices and consequences we pay. Entonces, gracias. Eso fue un muy buen ejemplo porque a veces son varias las consecuencias que pagamos por eso. Gretchen Morales. You took me by surprise, thank you. Pues me di cuenta de la posición de víctima. I became aware of the victim situation. Que me aparto del centro de mi corazón porque me enfoco demasiado en querer tener esa razón y no lidiar con el problema. And then that I get very far away from the center of my heart and I don't deal with the issue that's really happening there. Thank you for sharing that, because I'm someone who likes to think I'm, pretty smart and together and aware. Gracias. Porque me gustaría pensar que soy ese tipo de persona que está súper consciente y bien clara, y eso lo enseño. And there are times when I'm like, oh, I'm such a victim. Oh, this person, same thing. I just feel hopeless getting through it. Y a veces siento así como, ay, me siento que estas personas son tan horribles, yo no puedo con eso, qué terrible. But what's interesting is the more aware you get, the more subtle these things come into play. Entonces, lo que es interesante es que cuando más consciente estás, más sutil se hacen presentes estos detallitos. Okay, who else? Entonces, ¿quién más? Ana Claudia Montenegro. Ana Claudia, ¿tienes el micrófono abierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo tengo abierto? Ok. Sí, te escuchamos. A ver, una de las cosas que había apuntado era, pues, lo mismo, sentirme víctima. So one of the things that I wrote down was the same thing, feeling a victim. Sentirme a la defensiva, tal vez. Being defensive, maybe. No ser imparcial. Not being impartial, like taking side. Oh, yes. It's when we are not impartial, when we're not neutral, meaning taking it without judgment. It's really hard to see the other person and their needs. Cuando no vemos las cosas desde un punto de vista más elevado o imparcial, es muy difícil ver a la otra persona y sus necesidades. That's a good example. Thank you. Un buen ejemplo, gracias. Thank you too. Another one? Uno, ok. Carmen María. Ok, muchas gracias, Leslie. Pues mira, ha sido hace poco en una conversación con varias personas. So, y, the situation happened Carmen, acuérdate que tengo que traducirlo, ¿ok? The situation happened in very little time ago in a conversation I was with people. Family people, o sea, en un solo idioma, princesa. mis hermanos. With my brother, with my siblings. Y entonces a la persona que le hice la puntualización se enfadó, tradujo lo que yo le dije a su manera. So the person that I said something to translated in his own way whatever I was saying. He got angry. No coincidió para nada con lo que yo le estaba diciendo, pensó que le atacaba y eso no era cierto. It had nothing to do with what I was really saying. He was feeling I was attacking him and it was not the case. Entonces yo me sentí fatal, porque la conversación se desvió. And I felt very bad because the conversation derailed, went to another place. Oh, so you brought up another one. Entonces acabas de traer una más. The price you pay is guilt. Uno de los precios que pagamos es la culpa. I upset them, so I feel badly. Ellos se enfadaron, entonces ahora yo me siento re mal, me siento culpable. Good example.
Muy buen ejemplo. Thank you. Gracias, Gracias. Carmen. Gracias, So, Abril. we're going to move on Vamos because a continuar. now we're going to get out of the caca conversation and go into the bueno conversation. Entonces ahora vamos a avanzar y vamos a dejar de hablar de la parte caca para entrar en la parte bonita. So let me get back into my PowerPoint. Here we go. So now we're going to move from the two-sided orientation to the multi-valued orientation. Entonces, So- ahora nos vamos a mover de la orientación en solo dos valores a una orientación de multivalores. So do you know what that picture is on the PowerPoint slide? What that is? ¿Pueden ver ahí en la presentación ese dibujito? ¿Saben qué es? ¿Esa foto? It's a photo, but it's a 360-degree photo. Es una foto tomada en 360 grados. Because people with a multi-valued orientation see the bigger picture, see more of what's available. Porque la gente con una orientación multivalores puede ver mucho mejor la situación. So one way to say it is that where the two-valued orientation is good, bad, right, wrong, white, black, Una forma de verlo es que mientras la orientación de dos valores es correcto, incorrecto, blanco, negro, bien o mal, multi-valued orientation knows that there are gray areas. la orientación multivalores sabe que hay áreas grises. So there are varying degrees of good and bad and right and wrong. Entonces hay varios niveles de correcto, incorrecto, verdad o mentira, bueno o malo. They know that options exist. There are other options available in terms of perspective or answers. Saben que hay otras opciones disponibles en términos de opciones o posibilidades. And one thing that's unique to them is they're aware that they know there are things they don't yet know. Y una cosa que es única es que están conscientes de que hay cosas que aún no saben. So people in right wrong think they know. La gente que está en lo correcto e incorrecto piensan que saben. Believe they know. Ellos creen que saben. Feel they know. Ellos sienten que saben. What is this green? Do you see on my screen these green lines? Yeah, someone is doing in your where you're sharing your screen. It says more options in the top, and you have the possibility to disable a notation from attendees or something like that. Got it. Thanks. Thank you. Okay, thank you. So when you're in multi-value orientation, Cuando estás en una orientación multivalores, you have a natural curiosity for discovering what you don't know. tú tienes una curiosidad natural por descubrir lo que aún no sabes. And also holds the place inside of them Y también pueden mantener el lugar dentro de sí, that even if we disagree, we're going to find a way to understand each other. de que aun cuando podamos estar en desacuerdo, vamos a conseguir la forma de entendernos. So people who understand and demonstrate a multi-value orientation do three things really well. Las personas que demuestran una orientación multivalores hacen tres cosas súper bien. And some of you have done communication workshops in the past, so this may seem familiar. Y quizás algunos de ustedes han participado en talleres de comunicación antes, así que esto puede ser que les suene conocido. But it's always worthwhile revisiting this because we communicate all the time and go into habits in how we communicate. Entonces, pero es bueno igual revisarlo porque nosotros nos estamos comunicando constantemente y es fácil hacerlo de manera habitual. So they ask good questions, Entonces, las personas hacen buenas preguntas, demonstrate heartfelt listening, demuestran una escucha sincera o desde el corazón
and effectively share what their needs are. Y comparten efectivamente cuáles son sus necesidades. So we're going to go through each of these. Vamos a profundizar en cada una de ellas. So good questions help you to gain an understanding of their needs. Entonces, las preguntas te ayudan a recibir o a entender mejor cuáles son sus necesidades. Remember how I said that when you're in the right-wrong conversation, what you disconnect from them. ¿Te acuerdas que dije cuando estás en la conversación desde el punto de vista correcto o incorrecto, te desconectas de ellos? And you assert your position, point of view, or feelings. Y tú tratas de imponer tu posición, tu punto de vista o tus sentimientos. When we're in two-valued orientation, we're extremely self-centered. Cuando nosotros estamos en una conversación es extremadamente centrado en ti. So the way to bridge from the head and the emotions into the heart is understand them. Y así que la forma de poder crear un puente es entender al otro. So you open up your perspective to understand what their point of view is. Así que tú abres tu perspectiva para poder entender cuál es el punto de vista de la otra persona. And when you ask good questions, you help to discover the underlying emotions, assumptions, etc. Y cuando haces buenas preguntas, puedes empezar a descubrir cuáles son sus emociones subyacentes y qué es lo que está debajo de la comunicación. When we're in right-wrong, Cuando estamos desde el punto de vista correcto e incorrecto, remember I said one of the consequences is that you don't deal with the deeper issue. ¿te acuerdas que te dije que una de las consecuencias es que no terminas tratando el asunto más profundo? A multi-valued orientation person has the courage to go in and look at the deeper issues. Una persona con orientación de multivalores tiene la valentía o el coraje para ir más profundo y ver cuál es el asunto de fondo. And then you help to identify and understand what's important to them. Y te lo puedes ayudar a entender qué es lo que es realmente importante para ellos. So some good questions are, Entonces, las preguntas efectivas o las buenas preguntas son: assume you don't know. la primera tiene que ver con asumir que no sabes. Assume there's something that's important to them that you don't yet understand. Asume que hay algo que es importante para ellos y que tú aún no entiendes. So be curious. Así que sé curioso. Open-ended questions. Preguntas abiertas. I love this because I know many people who make a statement with a question mark at the end. Y a mí me encanta esto porque conozco muchas personas que lo que hacen es enunciados con el signo de interrogación al final. Don't you think you behave badly at the restaurant is not a real question. Entonces, algo como, ¿no crees tú que te portaste muy mal en el restaurante? Eso no sería una pregunta abierta. Because in a yes, no, someone can feel trapped. Porque si solamente le das opciones de sí o no, las personas podrían sentirse que están atrapadas. Can you ask a question with no judgment about making them wrong, making you right? Entonces, ¿eres capaz de hacer una pregunta que no incluya ningún juicio acerca de que ellos están equivocados o tú tenías la razón? And be like that famous detective, Sherlock Holmes. Y por último, sé como ese famoso detective, Sherlock Holmes. Imagine you're going on a treasure hunt. Imagínate que la conversación es como una búsqueda del tesoro. And you need to discover all the clues to understanding them. Y necesitas como entender o descubrir todas las claves para poderlos entender. So you keep digging deeper and deeper. Así que la intención es ir cada vez más profundo.
So I'd like you to write in your journal an effective question you could have asked in the situation you thought of and how that could have opened up the conversation. Entonces, lo que quiero que hagas ahora es que escribas en tus notas una pregunta efectiva que podrías haber hecho en esa situación y eso hubiese abierto la conversación. I'll give you about a minute or so to come up with a question. Te voy a dar como un minuto para que escribas qué podrías haber hecho. Can you give another example, please? They're asking. Of which one? Of a question, an effective question. So let's go with innocently curious. Entonces, por ejemplo, para que una pregunta sea inocentemente curiosa. So you could say, well, I want to, I thought you said that you were upset because I did this. Sería algo But como, can you tell me exactly what I did that made you upset? Specifically what I did. Me parece que entendí que estabas molesto conmigo por algo que yo hice. ¿Me podrías decir qué fue exactamente lo que hice que te molestó? Because I may assume I know what made them upset, but I need to discover. Porque en vez de asumir que yo sé por qué ellos se pusieron bravos conmigo, necesito descubrirlo. So an open-ended question would be, when we were in the restaurant, I had a hard time with how you treated the waitress. Por ejemplo, cuando estábamos en el restaurante, para mí me fue difícil manejar la forma en la que estabas tratando al mesonero. Is this something you'd like? Can we discuss this? So is this something can we discuss this? ¿Podemos hablar acerca de eso? Are you open to discussing that? If they say yes or no, they're not, it's like you're giving them freedom to choose. Y entonces no los estás forzando, sino que les estás dando libertad para elegir. Neutral would be like, when you treated the waitress that way, I felt that it was inconsiderate. Can you understand my point of view about that? Because I'm happy to share more. Una pregunta neutral en esta situación sería algo así como, cuando trataste de esa manera a la mesonera, para mí fue un poco incómodo. ¿Estarías tú dispuesto a que te cuente por qué? And in gathering data, a good way to start any question is, could you tell me more about? Y para que la pregunta esté recopilando información, una buena forma de comenzarla sería, ¿podrías contarme más acerca de? So I hope that's helpful. Espero que eso te haya apoyado. Okay, so now I'd like to I'd like to see a raise of hands. Entonces, ahora nuevamente me gustaría pedir que en un momento levantes la mano. Well, no, let's do a poll instead. I think we have a poll here. How easy was it for you to come up with a good question? ¿Qué tan fácil fue para ti formular una buena pregunta? Sí, and we have so how easy was it for you to come up with an effective, good question you could have asked them? Entonces, la pregunta está colocada. ¿Qué tan fácil fue para ti formular una buena pregunta? So we've got moderately difficult in the lead, but we have easy and difficult not far behind. Entonces, hay una moderadamente difícil va con un poquito más ganando, pero fácil y difícil también van mano a mano. So do you think we're done, Ali? 1 second. Okay. We have only 50% and they're voting. Oh, okay, great. We have 458 people, so it takes a little. Oh. That's part of it, but it's nice.
So we'll wait until we have 70% voted to close it. Así que Okay, apúrate si no has votado. The numbers are jumping. It's nothing. It's good, fine. yes. Easy, moderately difficult, difficult to come up with a good question. Entonces, ¿es fácil, difícil, moderadamente difícil o difícil? Okay, now we can close it. We got to 70%. So these are the results. Yeah, these are the results. So what that tells me is that for some of you, it's like you can think quickly. You can go, oh, okay, I could ask a question here. That's easier for you. Entonces, lo que estoy viendo es que para el 25% de ustedes podría ser fácil pensar fácilmente, oh, esta es una pregunta que podría hacer en esta situación. For people that it's moderately difficult to come up with a good question, Para las personas para las que es entre moderadamente difícil y difícil descubrir o formular una buena pregunta, that means that you have to slow down to think about it. eso quizás signifique que tú necesites ir un poco más lento para poder pensar al respecto. And when you're in a conversation that's difficult or there's potential conflict, sometimes it's hard to slow down. Pero a veces cuando estás en una conversación en la que es una conversación difícil o que tiene potencial de convertirse en conflicto, es más difícil tomarse un momento. But you can always say, hang on, wait a second, let me think of how I want to respond to you because I want to make sure that I'm responding to you with caring. Incluso en esas situaciones tú podrías decirle a la otra persona, dame un segundo para yo ubicarme en cómo quiero responderte porque me quiero asegurar de responderte desde el cariño o el cuidado. So let's take that poll down. Done. And so I still have it. Okay, so we can get rid of that. Now we're gonna shift gears. We're gonna go into listening, heartfelt listening. Entonces, just for you to know, there were several comments in the chat about that it depends a lot on who you're talking to and what's the issue around. Absolutely, there's not one size fits all. Sí, y obviamente como le estoy leyendo que en el chat varias personas dicen que depende de la situación y depende del tema, porque no es como que esto funciona igual para todo el mundo. Yeah, but we want to give you a menu of choices so when you find yourself in a difficult conversation, you can think of them when you're in it. Lo que queremos darte es una lista de opciones para que en el momento en el que estés en una conversación difícil tengas mayor cantidad de ejemplos posibles. By slowing down and thinking about it now, it means you'll be able to access it more quickly when you're in a difficult conversation. Lo que queremos decir es que si tú ahora te tomas el momento de pensar, te va a ser más fácil poder acceder a esas opciones cuando estés en la mitad de la conversación difícil. So we're going to move into listening now, and we have another poll for you. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar acerca de escuchar y tenemos otra pequeña encuesta. How would you rate yourself as a listener? Are you excellent, so good at listening? Are you good? Are you average or bad, poor? Entonces, ¿cómo te evaluarías en tu capacidad de escuchar? ¿Crees que eres de los excelentes, buena, medio promedio o más bien malo? And I understand in different situations, you could be a better listener than in other situations. Y obviamente que entiendo que en diferentes situaciones puede ser que seas más fácil para ti escuchar que en otras. But in general. Pero en general. We're at 66%, we're getting there. Anybody else need to cast your vote? There we are, yeah. Okay, so over half of you that voted said, you know, I'm a good listener. You know, I'm pretty good.
You know, one of the things that I have discovered in doing this work Más o menos la mitad de ustedes votaron que son bastante buenos. Y una cosa que yo he descubierto al hacer este trabajo is when it comes to listening, es que cuando tiene que ver con escuchar, people often think they're better at listening than they actually are. la gente suele pensar que son mejores escuchando que lo que realmente son. Because most people, when they're listening to another person, Porque la mayoría de las personas, cuando está escuchando a otra persona, they're already thinking in their head what they want to respond. ellos están ya pensando en su mente qué le quieren responder al otro. So, yes, I bet there are times some of you are really good listeners. Y seguramente que hay momentos en los que algunos de ustedes son súper buenos escuchando. But there are probably times you're not so good. Y probablemente hay momentos en los que no eres tan bueno. So let's take down that poll because we're going to explore what heartfelt listening is. Entonces, vamos a bajar en las respuestas de la encuesta para explorar de qué se trata eso de escuchar realmente. I love this quote. Me encanta esta cita. It's by an actor. Es de un actor. Listening is being able to be changed by the other person. Escuchar es capaz de ser cambiado por la otra persona. It means you are so open to listening deeply to what they have to say. Es estar tan abierto para escuchar profundamente lo que ellos quieren decir. That it can change your perspective. Que podría cambiar tu perspectiva. Change your thinking. Cambiar tu forma de pensar. Open up to them more fully. Abrirte a ellos de manera más plena. So let's talk about heartfelt listening here. Entonces, hablemos un poquito acerca de escuchar sinceramente o con el corazón. Heartfelt listening means listening with deep caring. Esto significa escuchar con cariño, con cuidado profundo. You listen wholeheartedly with your whole being. Es que estás escuchando con todo tu ser, con todo tu corazón. Letting go of your agenda, what you think is right, what you think has to happen. Dejando de lado tu agenda o tu punto de vista, lo que tú consideras que debería pasar. And you're just present with them. Y estás simplemente presente con ellos. For those of you who have taken any insight trainings, para aquellos de ustedes que han tomado cualquiera de nuestros seminarios Insight, when you do sharing with the facilitator, cuando tú estás tomando el espacio de compartir con uno de los facilitadores, the facilitators are trained to be present with you. Los facilitadores han sido entrenados para estar 100% presente contigo. And when someone feels seen and heard, they start to relax. Cuando las personas se sienten que los estás viendo y los estás escuchando, comienzan a relajarse. And when you do heartfelt listening, you demonstrate empathy. Y cuando tú estás haciendo escuchar desde el corazón, entonces lo estás haciendo con empatía. You see their perspective. Puedes ver su perspectiva. You let go of any right, wrong, or judgment. Tú sueltas o dejas ir cualquier juicio o visión de correcto, incorrecto. And you recognize and acknowledge their feelings and communicate that understanding. Y tú reconoces sus emociones y les dejas saber que los entendiste. So this requires slowing down and being open. Esto requiere ir más lento o desacelerar y ser abierto. So one thing you can do when things start escalating in a conversation. Entonces, una cosa que tú puedes hacer cuando las cosas comienzan a ponerse más intensas en una conversación is take a deep breath and slow down your pace. Es tomar una respiración muy profunda y empezar a ir más lento. And focus on them instead of what you're thinking Y or feeling.
en el otro en vez de enfocarte en cómo te estás sintiendo. So in your journal, take a minute and write down what you would have to give up in order to be more open with them. Entonces, ahora en tus notas escribe qué deberías soltar ir, o qué deberías dejar ir, o qué necesitarías soltar para poder ser más abierto con la otra persona. Would you have to give up the need to be right? Quizás necesitarías soltar la necesidad de tener la razón. Would you have to give up judging them? O quizás tendrías que soltar el juicio en contra de ellos. Or judging yourself? O juzgarte a ti. Would you have to give up thinking you know what's best? O pensar en dejar ir, pensar que tú sabes mejor o que tú tienes la razón. Would you have to give up some rule about how they should treat you or how they should respond to you? O quizás tendrías que soltar un debería acerca de una expectativa o cómo ellos deberían tratarte o cómo ellos deberían responder ante ti. Those are just some examples. Y esos son algunos ejemplos. So raise your hands if some of you realize that there's something you could let go of that could open you up to listening more deeply. Entonces, levanta la mano si tú te diste cuenta que hay algo que tú podrías soltar o dejar ir para abrirte a escuchar mejor. The numbers are climbing. Yay. This is good. 40 people. Muchas personas están levantando la mano, gracias. When you are willing to let go of something, you move into multi-valued perspective. Cuando tú estás dispuesto a soltar o a dejar ir, entonces te mueves a una perspectiva de multivalores. And if you have a hard time thinking of what you'd have to let go of, maybe you can ask yourself, I'm willing to learn what I can let go of. Y si Now, what can I learn so I can let go? Y si te está costando determinar o descubrir qué es lo que puedes soltar en este momento, quizás quieras poner la intención de estoy dispuesto a aprender acerca de esto y ver cómo puedo soltar. So in addition to asking effective and good questions, entonces, adicionalmente a hacer preguntas buenas y efectivas, and being able to slow down, listen, and connect to them, y ser capaz de ir más lento para escuchar realmente y conectarte con ellos, we also, in a difficult conversation, need to express and share our own needs. también es importante que nosotros en esas conversaciones difíciles seamos capaces de expresar nuestras necesidades. Now, some people are really good at saying, I need this from you. Here's what I need. Hay algunas personas que son muy buenas en decir, yo necesito esto, que hagas tal cosa para mí. Son súper buenos. But in that, the way I'm describing it, they're still in the right wrong. I need this. If you don't give it to me, you're wrong. Entonces, pero siguen, en la forma en que lo están haciendo, está enmarcado en que lo correcto e incorrecto. O sea, o me das todo esto que yo necesito o tú estás equivocado. So it's about being able to share your needs with caring and consideration for the other person. Así que se trata de aprender a ser capaz de compartir tus necesidades, de comunicar tus necesidades, manteniendo la compasión y el cuidado por el otro.
Some people are terrified about sharing their needs because they're afraid the other person will hurt them, they'll misunderstand them, or judge them. Hay algunas personas que se están atemorizados de decir lo que necesitan porque creen que la otra persona los puede juzgar o malinterpretar o no los va a entender. Some people are good at sharing their needs, but they disregard the needs of the other person. Y hay otras personas que son muy buenas para contar sus necesidades, pero no toman en consideración las necesidades del otro. So we have another poll. Así que tenemos una encuesta más. How good are you at effectively asking for what you need? ¿Qué tan bueno eres tú pidiendo lo que efectivamente lo que necesitas? The poll is up. Some people are excellent, some are good, some are Algunos son excelentes, otros buenos, un promedio, okay, some are malo. not good at all. Algunos no son nada buenos. Yeah. So how would you rate yourself and how good you are and how effective you are at asking for your personal needs? Entonces, ¿qué tan bueno eres en pedir efectivamente lo que necesites? Debes ver en la encuesta en la pantalla o si no en el botoncito, un pop-up, una ventana que se abre. Okay, I think we can close the poll. Ok, entonces, chan, chan, chan. So we have a lot of average people in this group. Hay mucha gente promedio en este grupo. And again, I understand in some situations you may be better at it than others. Y entiendo claramente que para algunas personas es más fácil en ciertas situaciones que en otras. So as we go through this part, this section, see what you can learn and what you can apply about more effectively asking for what you want. Entonces, cuando repasemos la información que viene a continuación, busca a ver qué puedes aprender tú para pedir más efectivamente lo que necesitas. So, qualities of sharing what you need. Here are some things that are helpful. Entonces, cualidades de compartir lo que necesitas. Estas son algunas opciones. So the first thing is that you're honest and vulnerable. La primera es que seas honesto y vulnerable. You take responsibility for your mistakes and your feelings. Es decir, que tomes responsabilidad o te hagas responsable de tus errores y sentimientos. So, for example, if you're in a difficult conversation and you've been listening to them, por ejemplo, si tú estás en una conversación difícil y lo has estado escuchando, you might say, oh, now I understand why you feel upset when I said that to you. Podrías decir algo como, ok, ahora ya puedo entender cómo fue que tú te sentiste mal cuando yo te dije tal cosa. The reason I said it that way is because I didn't feel like you were listening to me. La forma en que lo dije de esa manera porque sentí que tú no me estabas escuchando. And when you don't listen to me, I feel like you don't care about me. Y cuando tú no me escuchas, yo siento que yo no te importo. That takes total responsibility for your feelings and your reaction. It's not about them. De esa manera tú puedes tomar completa responsabilidad de cuáles son tus errores y tus reacciones y no tiene que ver con ellos. Some people are afraid to be direct in what they want. Algunas personas tienen miedo de no decir directamente lo que quieren. Because, oh, it's asking too much. Ay, porque no, eso sería pedir demasiado. Or what if they don't give it to me and I don't get what I want? ¿O qué pasa si ellos no me dan y yo no obtengo lo que quiero? Well, it's hard to give something to people, a person, if you aren't clear on what their need is. Ahora, es súper difícil poderle dar a alguien algo si tú no tienes claridad acerca de qué necesitan. Because I've talked to people who go, well, you know, what I need is sometimes when you use that tone of voice, well, I don't know, it just, I feel uncomfortable.
Es como que alguien me dice, bueno, es que no sé, es que a veces cuando quizás tú dices usas ese tono de voz, yo a veces me siento como, no sé, como a veces me siento como mal. That's not being direct with them. Eso no es un ejemplo de ser directo. Being direct would be something like this. Ser directo se escucharía algo así como, When you get upset with me, it's hard for me to hear you because your tone of voice, it sounds like you're criticizing me. So I'm wondering if there's a different way you could say it. entonces, cuando tú estás molesto conmigo, tu tono para mí siento que me estás juzgando, así que me pregunto si hay otra forma en la que te podrías comunicar conmigo. And then you take responsibility. I've already talked about that. Y por último, es que asumes tú la responsabilidad, y ya hablé un poco acerca de eso, When we say, I'm upset because you, porque cuando yo digo, es que yo estoy molesto porque tú, you're making them wrong. estás haciendo que ellos están You're being a equivocados, victim. y tú te estás poniendo en posición de víctima. You could say, well, I'm upset because I took it personally what you said. Tú podrías decir, o sea, yo me siento mal porque me tomé personal lo que dijiste. And what I need from you is to know that you still love me. Y You still care. lo que yo necesito de escuchar de ti es que todavía me quieres, de que todavía te importo. But you own your own reaction. Pero de alguna manera tú estás adueñándote de tu reacción. So in your journal, write which one of these statements you could practice more. Entonces, ¿cuál de estas tres cualidades podrías practicar más en tus conversaciones desafiantes? Escríbelo en tu diario. Sometimes it's helpful if you know you're going to have a difficult, challenging conversation. A veces puede ser muy útil si tú sabes que vas a tener una conversación desafiante, To practice sharing what you need in practicar, advance. practicar antes que pedir lo que quieres o compartir qué es lo que necesitas. Most people rehearse what they're going to make wrong about the other person. La mayoría de las personas practica en su mente cómo le va a decir al otro en todo lo que se equivocó. Why don't you practice sharing openly, honestly, and directly what you need? ¿Qué tal si mejor empiezas a practicar cómo decirle honesta, directa y cariñosamente lo que tú necesitas? So to wrap this whole section up, I will take sharing in a minute. Entonces, para But this is a completar todo review. esto, But, okay? ya. So asking good question, you want to know what the other person's perception is. Entonces, para completar, al hacer buenas preguntas, ¿quieres saber cuál es la percepción de la otra persona? Ask open-ended questions and be curious. Haz preguntas abiertas y sé curioso. In heartfelt listening, show them that you're aware of their perception. Entonces, en escuchar sinceramente, déjales saber que tú estás consciente de su punto de vista o su percepción. And you demonstrate that by letting them know you heard them and you care. Y lo haces dejándoles saber que los escuchaste y te importan. And in sharing what you need, Y en términos de compartir lo que tú necesitas, share what's most important to you and why. cuéntale a la persona qué es lo que es más importante para ti y por qué. And fill in information they may not have about why this is important to you and the impact it could have. Y completa con información que quizás ellos quizás no se han dado cuenta o que todavía no han visto. We all have to practice these at different times. Y a todos nos va a tocar practicar esto en diferentes momentos.
Can we take sharing while this slide is up? Yes. Okay, great. So I want to hear from some of you, we're coming towards the end of this session, what you've learned, what you could practice more of. I want to get to several people, so keep your sharing lasered. Entonces, nos gustaría escuchar de algunos de ustedes en frases muy láser para que podamos escuchar a varios acerca de qué aprendiste y qué podrías hacer mejor. ¿Ok? Entonces, Ofelia, vas primero, tienes el micrófono abierto. Gracias y hola Leslie, rico verte. I'm sorry, mixed between English and Spanish. Okay, whatever, but only in one level. Lo que me doy cuenta que fue muy importante para mí de ver el día de hoy es, tiene que ver con mi comunicación con mi hija, que ella es adolescente. So what I realized is important for me today was it's the communication with my teenager daughter. Yo me consideraba una persona que escuchaba muy bien. I consider that I was a very good listener. Y me doy cuenta que no, que en realidad yo ya tenía en mi mente la respuesta o ya tenía en mi mente diseñado lo que seguía, porque según yo tengo la sabiduría y ella está joven y aprendiendo. But I was aware that I had already the answer in my head because according to myself, I'm the wise one and she's just younger, so I'm the know who was best. I think having teenagers are our biggest teacher for heartfelt listening. Creo que tener adolescentes, los adolescentes son nuestros mejores maestros para aprender a escuchar sinceramente. Because they think they're right, and then you match them with what you think is right. Ellos creen que tienen la razón y tú también estás convencido de que tú tienes la razón. So one of the greatest gifts you can give your kids is really listening deeply, but also being clear and sharing what you need and want, but without judgment. Entonces, uno de los mejores regalos que le puedes dar a un adolescente es realmente escucharlos y saber su punto de vista y decirles directamente, sin juicio, lo que tú piensas y necesitas de ellos. Thank you for sharing that. That's exactly the kind of sharing we're going for. What your learning is. We don't need the story on your all your relationships.